Hola, buenos días, hermanos. Vamos a empezar con la palabra de Dios. Hoy vamos a ver en San Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hasta aquí. Estas son las últimas palabras que Jesús dijo a sus discípulos. Jesucristo quiere que todos los cristianos salvos se conviertan en sus discípulos. Ser salvo y ser discípulo de Cristo son dos cosas diferentes. La salvación es para el pecador darse cuenta de la gracia del Señor y recibirla gratuitamente a través de la fe. Por otro lado, ser discípulo es aprender, seguir, servir y obedecer al Señor, que nos salvó. Jesús mandó a sus discípulos a hacer discípulos a todas las naciones. Los 12 apóstoles elegidos por Jesús no son los únicos discípulos de Cristo. Todos los nacidos de nuevo son discípulos de Jesucristo. Los que somos salvos debemos tener presente este hecho. Debemos vivir dignamente con discípulos de Cristo. Incluso si ha recibido la salvación y se ha convertido en un discípulo de Cristo, si no aprende de Jesús y no obedece la palabra, puede ser descalificado como discípulo. El Señor quiere que todos los que se salvan vivan rectamente como discípulos de Cristo. La palabra hacer discípulos es una palabra que va un paso más allá que la palabra que ser salven. La palabra hacer discípulos enfatiza la vida de una persona salva. Dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En la era de la iglesia primitiva se hicieron muchos discípulos y los apóstoles de Jesús les enseñaron a guardar la palabra del Señor. Vamos a ver dos versículos. Hechos capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Otro versículo, Hechos capítulo 14, versículo 21-22. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, conformando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muchos discípulos. ¿Qué significa ser discípulo de Cristo? Vamos a pensar en unas cosas. Primero, discípulos de Jesucristo es aquel que aprende del Señor e imita al Señor. Jesús dijo, San Mateo capítulo 11, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Debemos aprender e imitar la mansedumbre y humildad del Señor. Segundo,
Discípulo de Cristo es aquel que sigue y sirve al Señor. El Señor dijo, San Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El camino de un discípulo del Señor no es un camino fácil y conveniente. Es un camino negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguir al Señor hasta el lugar donde fue crucificado. Tercero, un discípulo de Jesucristo es aquel que está dispuesto a sacrificarlo todo por el Señor. Jesús dijo, San Lucas capítulo 14, versículo 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Abraham ofreció a su único hijo, Isaac, como sacrificio a Dios. David dio todo lo que tenía para construir el templo. Daniel fue arrojado al foso de los leones por servir solo a Dios. Muchos antepasados de la fe estaban dispuestos a sacrificar todo por el bien de la fe. A los discípulos de Cristo se les ordenó predicar el Evangelio de la salvación. San Marcos capítulo 16, versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Estas palabras también nos son dadas a nosotros, que hemos sido salvos y nos convertimos en discípulos de Cristo. Es un mandato del Señor y una misión solemne. El Señor entregó su propia vida para salvar a los pecadores. Somos discípulos de Cristo encargados de la predicación de esta verdad. Vamos a hacernos todos cristianos que guardan al Señor a través de una vida razonable como discípulos de Cristo.